Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en esta casa que también nos acoge, que es el Club Escal del Málaga Costa del Sol, aquí en Torremolinos. Y hoy nos acompaña, además de nuestros contertulios habituales, don José María Úbeda. Buenas noches, don José María. Buenas noches. Y don Antonio Galvente. Muy buenas noches. Y hoy queremos abordar el tema de los servicios sanitarios en el entorno turístico. Y para ello nos acompaña la doctora Gabriela Cobos, que es médico del Servicio de Emergencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, el 061. Buenas tardes, Gabriela, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes, José Ángel. Muy buenas tardes. Una tarde más aquí en el Escal para hablar de lo que nos gusta. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, como decíamos, el tema de hoy es abordar un poco a grandes rasgos lo que sería la sanidad la asistencia sanitaria dentro del entorno turístico, ¿no? No cabe duda que el turista, por ser un residente ocasional y no habitual en el destino, pues no sigue los procesos y los protocolos de atención sanitaria que exigen los residentes, es decir, un médico asignado de atención primaria, luego derivación a especialistas, sino que normalmente suele entrar casi todo por el servicio de urgencia. Que ese es el tema más importante, que me parecía interesante a los fines de vosotros que están relacionados con el turismo y considerando que bueno, todo es dar la mejor oportunidad y el mejor servicio al turista, es también nosotros cómo podemos ayudar al momento de encontrarnos frente a una emergencia sanitaria. Tenemos presente que los turistas normalmente traen una carta de seguro, una cartilla de seguro, un seguro médico privado o de pago o de prepago, y entonces pues lo más importante era de cómo nosotros desde a nivel local cómo podemos abordar para hacer mejor frente a una emergencia sanitaria. Puede ser un turista, como que no. Y hacía falta eso, ¿no? De reconocer algunas situaciones especiales que favorecían fundamentalmente cómo mejorar el tema del llamado telefónico ante una emergencia, cómo poder desarrollarlo lo mejor posible para que sea lo más efectivo en cuanto a asistencia, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando tenemos bien en una instalación hotelera, apartamento, o incluso Antonio acompañando a un grupo turístico, siempre hay un poco de nerviosismo, no tanto de los profesionales, que segundo, porque bueno, como buenos profesionales mantienen la calma, pero sí alrededor del suceso suele haber un poco de caos y de confusión, y qué es lo que deberíamos comunicar para que el servicio fuese lo más efectivo posible de cara a poder derivar o catalogar, mejor dicho, la emergencia y poder mandar los medios. En un principio, bueno, sería muy interesante que las personas que somos responsables o que estamos a cargo de la asistencia de personas reconozcamos ciertos síntomas o signos importantes para poder transmitirlo a la central de emergencia. Tenemos presente que también es importante saber cuál es el teléfono que tenemos que activar ante una situación de emergencia. El 061 es el que gestiona las emergencias sanitarias en Málaga y todos alrededores, y es ellos quienes son los que nos suministran, los que nos administran o los que enviamos distintos tipos de ambulancias según el tipo de prioridad de emergencia. Entonces, era importante poder transmitir a vosotros de que en caso de una emergencia en un hotel, en este caso, o fuera a nivel de turismo, reconocer cuáles son, cómo podemos nosotros ayudar para que eso sea lo más efectivo. En principio, nunca perder la calma, nunca. Tratar de mantener la integridad para poder comunicar fehacientemente qué es lo que está pasando. Tengo un paciente inconsciente, si tengo un paciente que no responde, o un desmayo, o una convulsión, o sea, transmitir cuál es el problema, un dolor de pecho, una disnea, dificultad para respirar, un traumatismo, una caída, es decir, primero transmitir cuál es el problema. Bueno, antes que nada, perdón Antonio, es comunicarlo al 061, es el que más rápidamente nos va a enviar el recurso necesario, porque hay otros servicios de emergencia, sabemos que el 112 congrega toda la unidad de bomberos, policía, sanitaria, pero eso significa un doble interrogatorio. Entonces el más directo a nivel sanitario es el 061.
como segunda instancia, comunicar fehacientemente cuál es el problema real que está pasando. Entonces, si sabemos si es un hombre, si es una mujer, un desmayo, una caída, dolor de pecho, disnea, y entonces eso ya nos está metiendo de lleno en un tipo de prioridad determinada. Y otro dato que la gente con el tema de los nervios y todo esto es la dirección. No saben ni dónde están, dónde tienen que ir. Entonces, datos fundamentales. ¿Qué está pasando? El teléfono de emergencia real y lo otro que es importantísimo también, lo que estábamos diciendo, la dirección. Entonces así podemos, desde la central de coordinación, se puede entregar el tipo de unidad más adecuada al tipo de emergencia. Perfecto. Y siempre hay otro de los puntos claves, ¿no?, durante la atención es ese tiempo de ínterin entre la llamada y la llegada del equipo médico. O sea, ¿qué deberíamos? Entiendo que dependiendo de la patología del paciente sería, pero ¿qué consejos básicos generales nos podrías dar de qué hacer en ese interín de tiempo en los que realmente ya hemos comunicado la emergencia, pero todavía el médico no está presente en el lugar de donde ha acontecido el suceso? Muy bien lo has dicho tú, según el tipo de prioridad o de emergencia, ya mismo desde la central más o menos han podido catalogar el tipo de emergencia y desde allí mismo ya podrán ir dando un tipo de directrices para lo que tienen que ir haciendo de acuerdo a cada una de las emergencias. Entonces, pues eso, si dicen, pues sería importante también, lo más emergente es una parada cardíaca. Entonces, pero bueno, el que no tiene experiencia, ciertamente desde la misma central de coordinación hay todo un protocolo, que hay una persona que va a estar indicando permanentemente el mecanismo o la forma de poder trabajar, o lo que tienen que ir haciendo hasta llegada del sí, por tanto estaríamos acompañados durante siempre todo este tiempo que se ocurre desde la comunicación. Exactamente. Damos la bienvenida a don José Luis Quintero, a la tertulia. Buenas tardes. Y una tercera pregunta que sí creo que podría ser interesante de cara a las empresas. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos tener en nuestras empresas para poder hacer frente a los primeros auxilios, algo más básico que el pequeño corte o contener la hemorragia? Sino, hombre, no un equipo médico sofisticado, porque los hoteles no tenemos, pero sí que es lo mínimo que deberíamos tener, por lo menos para poder garantizar la estabilidad del paciente hasta que llegue el profesional. Bueno, muy bien, como lo decías tú, desde primera asistencia, un botiquín básico indispensable que lo exigen las mismas empresas de prevención y todo eso, hasta lo más avanzado, como decías tú, por ejemplo, tener un desfibrilador semiautomático, que hay varios distribuidos, la Junta de Andalucía ha distribuido por varios sectores y por determinados lugares específicos, que también conocemos los lugares donde están ubicados, donde están localizados, y entonces en tal caso, ante una emergencia, decir, mira, hay uno más cerca, en tal caso de que la emergencia tardará más que alguien que va corriendo a buscar un desfibrilador. Pero sí creo que la formación de las personas, que aunque sea la mayoría de ellos, de los que trabajan a nivel de hotelería, de que conocieran, por ejemplo, las maniobras básicas de RCP, de resucitación cardiopulmonar. Eso sería imprescindible, porque es lo que en definitiva puede salvar muchas vidas. Y, por supuesto, pero sería interesante que a través de la sanidad pública se diese esa información, y no solamente se diera esa información, sino que se forzara de alguna manera a las empresas de cierto ámbito, por ejemplo, la hotelera. Lógicamente el turismo, si te cae en la calle, pues se cae en la calle. Si te cae en un autocar, pues tú puedes tener allí pero hoteles superiores, por decir una cifra, a 200 camas, a 200 habitaciones, o algo así, pues sí querían tener un desfibrilador, por ejemplo, y una persona que supiese prestar de la atención divina. Pero claro, si eso la administración no iba a decir lo obliga, pero por lo menos lo recomienda, pues las empresas no hacen. Es una participación que la administración debía tomar esa iniciativa. Lo que digo, la Junta de Andalucía tiene distribuido estratégicamente estos tipos de dispositivos, ¿no? Entonces, para el uso en general de la población. Sí, en un campo de fútbol. En un centro comercial, ¿no? En un hospital, en grandes... Sí, en lugares públicos, pero no hay empresas privadas que presten servicio público. Pienso que de aquí a una X cantidad de años, pues ciertamente irán avanzando en cuanto a los requerimientos de las prestaciones de los servicios públicos, ¿no? Pienso yo, de momento
Yo creo que lo más importante es eso, saber cuál es el primer número de teléfono de emergencias, cuáles son los datos más específicos, saber qué está pasando y garantizar exactamente bien la dirección donde, o sea, no perder la calma, transmitir toda la información necesaria que nos están preguntando. A veces el alertante nota cierta incomodidad en las preguntas que se le hacen, pero esas incomodidades lo único que están haciendo es filtrando la información posible y la más necesaria para enviar el recurso más necesario para esa emergencia. Una pregunta que les quería hacer, ¿no? Gabriela. Por lazos familiares conozco la sanidad bastante bien, con mi mujer y con una sobrina que no sé si ahora mismo está en el 061, pero hasta muchos años en el 061. Y yo recuerdo que en mi época, cuando trabajaba en el hotel, y pues, María tiene más experiencia que yo en eso, lógicamente estamos hablando de hace 30 y tantos años, no había ni desfibrilador, ni había prácticamente nada. Entonces, cuando un cliente se ponía malo, teníamos que llamar a un médico, de lo que tenía acuerdo con el hotel, y muchas veces tardaba, porque a lo mejor estaba en otra urgencia. Pero fue un caso de una clienta que no era del hotel, pero sí estaba en la terraza de verano, esa pobre no la contó, porque se llegó tarde. Eso sí, eso por un lado. Pero ahora, me pongo en la otra parte de mi época de cuando trabajaba de guía. Me ha ocurrido varias veces, afortunadamente, a la entrada de ciertas ciudades importantes, y entonces directamente al hospital. Y entonces, pero lo que sí he visto yo el problema, digo por los lazos familiares de mi mujer, es en cuanto a los idiomas con el turista. También. Con los idiomas. Hay una cosa que a mi mujer, que lleva 40 años trabajando en la sanidad, y está con la urgencia, a cual prueba funcional, ahora está encargada de los quirófanos del marítimo. Cuando llega un residente, ya no hablo de turista, de residente extranjero, de los que llevan 20 años viviendo en la Costa del Sol y se niegan a hablar español. Entonces exigen, que es el tema, exigen que el sanitario hable el inglés. Entonces, bueno, eso no es obligatorio. Lo mismo cuando tú te vas a otro país, Francia, Inglaterra, que también un tema que conozco bien porque tengo una hija viviendo 5 años ya allí, allí o sabes inglés o te la tienes que buscar. Entonces ese es un problema. Cuando vas a una consulta, pues mira, no es urgencia, pero cuando el cliente o un 061 va a la calle misma a asistir a un turista, a un residente que no sabe y el español, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? Con respecto... Supongo lo que va a decir es que tampoco nuestros sanitarios no tienen por qué saber inglés. Claro, es una situación ajena a lo que estamos hablando. ¿Cómo se entiende con el paciente? Con el paciente nunca, con la persona que te está colaborando y ayudando. Desde el 061 se cuenta con una serie de traductores intermediarios, entonces da igual el idioma que hablen, la persona que es el alertante de una emergencia se le pone en contacto inmediato porque hay un localizador con un traductor. Y entonces es que la emergencia... Que tú sabes que has oído muchísimas veces. Muchas veces. Es decir, dentro de la emergencia contamos con traductores para la emergencia. Entonces, igual que un filipino, como que es un alemán, como que es un francés, da igual. Al momento de la emergencia, pues tenemos personas que nos pueden traducir la realidad de lo que está pasando con la emergencia. Y con respecto a las consultas de los hospitales, los centros de salud y todo eso, pues el que más nos ayuda es el Google Traductor. Los otros días atendí a una persona persa y, vamos, no difícil, lo siguiente. Y digo... Los persas no hablan árabe, además, hablan persa. No, yo no me había visto en una situación así nunca. Dije, Dios mío, de un Google, vamos a bajarlo. Lo pusimos, yo escribía y ella escribía. Fue maravilloso, hasta se llevó las indicaciones mías en español, traducidas en su idioma. La mujer se fue hiper feliz. Es que el persa no habla árabe, habla persa. Y digo, me di una situación difícil. Y si es una voz, por ejemplo, de que... Pero se pudo resolver. Se pudo resolver perfectamente bien. Y como tú dices, y espero que dentro de unos poquitos, no muchos años, sino poquitos años, pues el desfibrilador y todo el aparato moderno que haga falta estén sobre todo, como hizo Vera, en las empresas importantes. Claro, por supuesto.
supuesto. Ya no te digo en el tema del turismo, que es lo que nos atañe. Tú imagínate el parque tecnológico, ¿no? Industria, claro. Parque tecnológico, que trabajan con Japón, con Corea, y viene un comercial o viene el director general de Japón y le ocurre algo. Si no hay nadie en la fábrica que hable inglés, que es lo más normal hoy día, puede surgir ese problema. De todas formas, Porque no solamente en el tema del turismo. de todas formas, si esa persona está acompañada por alguien que hable su mismo idioma y podemos conectar a través del traductor, bien. Y si no, nada, un hombre que ha perdido el conocimiento, ¿verdad? Claro, Lo transmite de esa claro. manera y ya se verá, eso ya es una emergencia, una persona aquí que no tiene conciencia, no respira, no se mueve, lo que sea, y entonces dar los datos reales de lo que es, porque van a ser encuestados por un tipo de pregunta, y hace esto y para tal cosa y tal otra, entonces responder lo que están viendo. De ahí, pues, Exactamente, se les guiará en cuanto al seguimiento, el mantenimiento de esa emergencia hasta que de inmediato lleguen los servicios de emergencia, y yo creo que también está hombre, resuelto. afortunadamente, sobre todo nosotros aquí en la Costa del Sol, que sobre todo por el hecho de trabajar con el turismo, somos muy dados a ser serviciales. Sin duda. Entonces, aunque se sepa poquito del idioma, se intenta hablar el intenta idioma ayudar, de la sí, persona sí. para ayudarle. Sí, sí. Que sea inglés, Empieza francés. con términos técnicos. Eso no es idioma. Eso es más serio. Los técnicos hoy día también están preparados. ¿Cuánto se tarda más o menos desde que se llama y se da? Te iba a preguntar. Yo quería nada más que hacer dos apuntes muy sencillos. En primer lugar, que bueno, está claro que los que aquí estamos sentados tenemos una edad y hemos tenido una historia y una transición laboral donde hemos contado las anécdotas que hemos contado hasta ahora mismo, pero que las cosas cambian y están cambiando. Y hay una cosa muy importante que es la formación. Entonces, no me cabe duda que de aquí en muy pocos años, vamos a hablar de 4 o 5 años, cualquier persona que trabaje en hostelería o trabaje en turismo va a tener que tener unos ciertos conocimientos mínimos de lo que es una atención al cliente en razón a un problema médico. Estamos hablando de los desfibriladores, pero bueno, igual que desfibriladores puede haber en un momento determinado darle una pastilla, poner una pastilla debajo de la lengua a un cliente porque tiene un ataque al corazón, una serie de cosas, y no cabe duda que la gente joven eso ya lo sabe o se están preparando para ello. Entonces, para mí lo más importante es la formación. Fundamental. Primero y principal, al turismo hay que formarlo, al trabajador del turismo hay que formarlo, y si hablamos de temas médicos no cabe duda que hay que formarlos en temas médicos también, porque no cabe duda que cada vez la población turística es más mayor en edad, cada vez tenemos menos jóvenes y más mayores que nos van a dar unos ciertos problemas de salud en su momento y en sus vacaciones. Entonces hay que hacer una formación, eso es indiscutible. Y en segundo lugar, y por supuesto, esa formación tiene que ser dada por, bien sea una Junta de Andalucía, bien sea por un sistema de escuelas de hostelería, bien sea por lo que sea, y sobre todo mantener que esa gente que ya tenga esa formación tenga una estabilidad laboral. Con respecto Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. Te voy a contar una de las experiencias de las que tú has citado. Cuando tú y yo trabajamos de guía, teníamos un compañero que desgraciadamente ha muerto, que era medio médico, y no el que tú estás pensando. Que él se creía que era medio médico. Y cuando hacíamos circuitos, llevaba un maletín lleno de pastillas. Y cuando un paciente decía, me duele la cabeza, tómese esta pastilla. Me duele la barriga, tómese esta pastilla. Eso no. Pues yo digo que la formación yo veo que sea interesante en los primeritos auxilios, pero no en que se crea TS ni médico, porque tú no sabes si este cliente del hotel, por ejemplo, o del restaurante es alérgico, yo qué sé. Y cuando llamáis el teléfono, que te abordemos nosotros. Sí, por alusión, si me permitís, yo lo que estoy diciendo es que en razón a la edad normal de lo que estamos teniendo en turismo, que cada vez en este país nuestro, España, cada vez nos envejecemos más
y lógicamente los que más viajan son la gente de tercera edad, que está jubilado, que tiene posibilidad de viajar y que pueden tener un problema médico, que la hostelería tenga una mínima formación médica de primeros auxilios. No estoy hablando que sean médicos ni que den una pastilla a un cliente, pero un enfermero que sí sepan que en un momento determinado decir, no, a este señor no lo toco porque se ha caído por una escalera y puede tener una que te digo yo, una hemorragia interna. Pero a este señor, que lo que yo estoy viendo claramente, que lo que tiene es un problema de corazón, le voy a poner el famoso pam, ¡pum! Y le voy a levantar y le voy a reanimar. ¿Vale? Exactamente eso. Bueno, me permití entonces hacer una observación distinta. Igual que han exigido a las empresas, sobre todo las hoteleras, lógicamente, que tienen una piscina con una densidad de población superior a X, a tener un salvo, ¿por qué no tienen que tener un especialista en la materia? Puesto, por ejemplo, los hoteles que yo he dirigido son 800 plazas cada uno, y 800 tíos. Es un pueblo. Porque no hay un técnico que pueda estar ahí asistiendo a esa persona. Pero claro, eso mientras la administración no obliga a tenerlo, como ha hecho con las piscinas. Bueno, el INCESO lo obliga, sí, hay compañeros pero no solamente en serio lo obliga igual que el INCESO lo obliga, podría estar en todos los hoteles a nivel. Es decir, que haga un servicio médico diario. El año es año. Hay compañeros que hacen el control de todas las consultas de las personas que están de turismo, que corresponde al INCESO. Y con respecto a la formación, quería comentarle que todos los años se hacen jornadas de puertas abiertas al público en general. Todas aquellas personas que quieran participar y que quieran aprender a hacer cómo asistir a una persona que esté inconsciente o una parada cardíaca, lo que sea, sí. Pero generalmente lo de parada cardíaca se hace en una jornada de puertas abiertas donde se le informa y donde se le enseña a la gente qué es lo que tiene que hacer en esa situación. Entonces, si el básico de la población está en conocimiento de ello, creo que tiene que ser indispensable para el personal que está dentro de cara al público. Lo que hacer una puntualización también, que lo que es obligar y que obliguen a las empresas me da miedo, porque cuando la administración empieza a obligar, sería un problema. Yo lo entendería mejor en esos hoteles grandes como una diferenciación, es decir, yo tengo 800 o 1000 personas en mi hotel y tengo este servicio, contrato a un médico, lo tengo aquí, tantas horas, y es que sería una forma más de ganarme otro tipo de clientela o a mí mismo. Hablas de un seguro médico dentro de la estancia de no, ahora actualmente lo que tenemos es una empresa privada que tú la llamas y viene el médico en un plato. No sé, que esa era otra pregunta de la que quería. Desde que llama da el aviso, ¿cuánto suele tardar en llegar la ambulancia? Según la prioridad. La prioridad 1, por distancia, va entre 5 minutos, 7 minutos. Eso es una prioridad 1. Una prioridad 2 se puede extender hasta media hora. Es una emergencia, necesita asistencia, pero se puede protocolizar que la asistencia no puede demorarse más de 30 minutos. Y así una prioridad 3, sucesivamente, hasta una hora, y unas 4, pues puede ser una consulta. Quiero recordar que en mi época de director de empresas turísticas, hoteles, teníamos la obligación, los que teníamos más de X camas o X empleados, de tener un médico de empresas. Pero de empresa. Para los empleados. ¿Y por qué no para el equipo? Por eso tenía el acuerdo Antonio que tiene con una empresa privada, no con el servicio. Eso era obligatorio. Hay acuerdos con Adelas, hay acuerdos con Asisa, hay acuerdos con tal, con Sanitas, con tal. Sí, pero no estamos hablando de eso. Creo que no estamos hablando de eso. Creo que estamos hablando de dar un servicio plus, al turista cuando llega. Es decir, si usted se pone malo, a usted en el hotel, si usted está en un hotel rural de 6 habitaciones, seguramente no. Claro, pero si está usted en un hotel de más de 100 habitaciones, usted va a tener la posibilidad de, si se pone malo, tener un servicio médico instantáneo que oiga, que luego ya veremos cuáles son sus seguros, que no sé qué, qué tal, pero lo va a tener. La atención la tiene, es decir, le vamos a salvar la vida.
Luego ya veremos que si lo paga usted o lo paga el seguro o lo paga quien lo pague. Los seguros funcionan de entrada, porque yo, que durante muchos años he viajado con turistas siendo guía, hoy en día soy empresario de agencia de viajes, pero muchos años de guía, había un sitio crítico que era Sevilla, donde hacíamos una capea y donde gente totalmente inconscientes se bajaban a la vaquilla y le pegaba a la vaquilla un golpe, y yo he estado en el Virgen de Belén como mínimo 3 veces. Uno que se aparta de un brazo, otra que... y se ha atendido a la gente allí perfectamente, no se le ha cobrado un duro, se le ha dado la medicina adecuada y tal. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, pues eso es lo mismo que tendría que ocurrir a nivel de hostelería. O sea, alguien que le ocurre algo dentro de un hotel, primero vamos a atender al cliente y luego ya veremos quién paga. Lo importante es que la emergencia está garantizada, eso está claro, ¿eh? La emergencia está garantizada siempre, con papeles, sin papeles, con documentación o no. Lo otro es, estamos hablando de un servicio en paralelo, un médico, mira, tengo un médico para consulta. Claro, eso es otra cosa. Yo creo que lo que estábamos abordando era cómo manejarnos mejor ante una situación de emergencia, ¿no? Con saber dónde vamos a llamar, cómo tenemos que actuar y cuáles son los datos importantes que tenemos que dar para que eso se priorice de la mejor manera posible. Yo creo que la situación de emergencia en España funciona fantásticamente. Funciona maravillosamente. Sí, yo de hecho he estado en Argentina, he estado en Cuba y... Sí, hay pero en Cuba tampoco funciona mal. En Cuba tampoco. Ahora explicaremos un poquitín. Pero yo quería decir que lo fundamental es no llenar las ciudades de desfibriladores ni tener personal que sepa prestar primeros auxilios en prácticamente todos los rincones, sino lo importante es que haya una asistencia que cuando sea de urgencia que esté en 5 minutos en el punto, ¿no? Y yo creo que esto está asegurado y por lo tanto nuestros turistas y nuestros tienen que estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Argentina obligaba a los hoteles a tener un seguro médico privado para desplazamientos de ambulancias cuando había un herido en los hospitales. Era un desastre, porque independientemente de si fuera grave o no fuera grave la situación del turista, podía ser un mínimo de media hora, 3/4 de hora a 4 o 5 horas y tal. Ahora en Estados Unidos. Lo primero que te pregunta es que se y en Cuba, indudablemente, todos hemos escuchado que hay un sistema sanitario espectacular también, y sí que es cierto, pero yo puedo poner como ejemplo que en los calles Santa María, donde yo estaba trabajando, que éramos 12 hoteles, y yo trabajaba en un hotel que teníamos 850 habitaciones, cerca de 2.200 clientes diarios. El resto de los hoteles del calle Santa María, pues prácticamente igual, es decir, en temporada alta estaríamos alrededor de 8.000 personas entre empleados y clientes, y había un hospital para los 12 hoteles con un médico y 2 enfermeras y una ambulancia, que de ambulancia tenía por lo que era la camilla para trasladar al cliente, ¿no? Pero a lo mejor tenía un camarero que era médico. Seguramente muchos. Seguramente muchos. Pero la emergencia, la urgencia no. El tema de la urgencia es que cuando se llega a la urgencia no se esté tantísimo tiempo en espera. Y dentro de las patologías que normalmente pueden ser motivo de llamada, ¿cuáles son las más comunes, sobre todo en temporada alta, relacionadas con el turismo? ¿Tenéis un estudio? Como el De todo. Te pueden llamar por fiebre, sí. También pueden llamar por fiebre, por accidente, una caída, vómito, diarrea, que lo típico que comen. Y comen mucho. Bueno, una especie hipertensiva, convulsiones, dolor en el pecho, disnea. El motivo de llamada son varios. La idea era esa, ¿no? De saber qué es lo que tengo que transmitir, a quién lo tengo que transmitir, de qué manera, ¿no? Y dónde tiene que ir, porque por más que sea urgente, no puede dejar de dar correctamente una dirección, no puedo insistir. Porque los motivos de consulta son variados. Bueno, lo importante es sí que transmitir que, bueno, la sanidad pública, al menos aquí en España, cubre a todo residente como turista, independientemente del seguro médico que tenga, y que podemos estar tranquilos de que podemos viajar con total confianza, que si nos ocurriera cualquier percance o tuviéramos cualquier incidencia de salud, estaríamos buenos. Y una vez que ya tenemos el paciente atendido, sí que deriva al hospital, luego la gestión, la canalización, ya se pone el servicio de salud de acuerdo con la familia, como también creo que es importante de cara al turista decir, bueno, y luego hay un segundo paso que también está cuidado, ¿no?
vamos a ver, una emergencia, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. El equipo sanitario, pues el que lo asiste y el que obviamente traslada al hospital. En el hospital se le termina de hacer las pruebas, tratamientos, estabilización, todo lo que haga falta, y en el caso de que sea un alemán, lo que fuera, imagino que él tendrá algún tipo de seguro. Por lo pronto, desde aquí, desde España, se terminará trasladando en ambulancia a ese paciente hasta el aeropuerto, en el aeropuerto un vuelo sanitario a su país de origen. Eso es lo que normalmente se hace. Y la administración del hospital donde se le ha atendido se pone en contacto con la participación administrativa. La emergencia está garantizada. Yo he asistido a canadienses y no tienen ningún tipo de acuerdo de seguridad social y tal, y los han atendido gratuitamente. Le han dado su parte de farmacia, sus medicinas, su historia, y vaya usted bien y hasta luego. La emergencia tiene que ver esencialmente con la parte administrativa. Y mis canadienses me decían, dice, si usted viera lo que es la sanidad en Canadá, se enteraría usted. O sea, yo no hubiera ni entrado en Canadá en la situación que yo he llegado. Yo de pago, entonces como en Estados Unidos, es distinto. Pero asimismo, en Estados Unidos también la emergencia siempre está garantizada. Siempre está garantizada. Otra cosa es que al cuarto de hora te pregunte qué seguro tiene o se va a tu casa. Pero lo que es emergencia, un accidente de tráfico, un parto, un dolor de pecho, eso está garantizado, siempre. Después se arregla. En todos los países occidentales. Después nos podemos morir, pero bueno. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta más. Muy bien, todo invitado. Se acaba de incorporar Adolfo Triguero, presidente del Círculo de Empresarios de Torremolinos, José Luis Aragonés, vicepresidente del Círculo de Empresarios. Buenas tardes a los dos. Tenemos aquí a la doctora Gabriela. ¿Alguna pregunta que queráis hacer respecto a la sanidad? Si te pones malo, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que preguntar. No. Que no nos pongamos malos. Lo primero es que no nos pongamos malos, porque así le evitamos trabajo a ellos. Eso es lo más importante. Que sean males de pequeña importancia. También es bueno conservar el empleo. No. Yo he dicho que una de las cosas más importantes precisamente es la formación y el mantenimiento del empleo en nuestros hoteles y la hostelería. Porque hoy en día desgraciadamente estamos contratando temporalmente gente no excesivamente cualificada, que lo que necesitamos realmente es gente cualificada, donde haya esa formación mínima médica. O sea, que estamos hablando de un caso de extrema emergencia. Tú eres un maletero, y bueno, los maleteros ya no existen, desgraciadamente, pero tú eres un conserje y se te cae una persona delante de la recepción, y que tengas por lo menos la idea de decir, bueno, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Llamo al 112, pero mientras que llamo al 112, ¿qué hago? Pues que tenga una mínima de formación, pero que ese hombre además tenga un mínimo de permanencia en el empleo, que es lo que hoy en día nos falta. Esto sería un motivo bueno de tertulia, la estabilidad y la formación en el empleo turístico. Desgraciadamente ya nos falta don Francisco Piedra, que era el rey y el mejor formador que ha habido de hoteleros en la Costa del Sol. Yo, para finalizar, yo quería agradecer primero tu asistencia, que creo que es importante que este tipo de tertulias sean, este tipo de ponencias, den información sobre cosas tan importantes para el turismo y para la relevancia para el sector. Y también quiero agradecer al ISCAR por dejar este espacio tan siempre a vuestra disposición. Tan importante, porque bueno, es un espacio que podemos darle vida, y creemos que todo este tipo de actividades pues son buenas para el sector turístico, y sobre todo felicitar las fiestas, que pasemos una feliz fiesta a todos. Y que el día 22 estamos aquí. Ya lo sabéis. La cena. Ella sabe que es nuestra asociación. Supongo que no. Sí. Ya se vio el primer vídeo con el presidente. El Círculo de Empresarios estamos trabajando en estos temas que son tan importantes para la discusión de todo este tipo
cositas tan interesantes de eventos con los profesionales y demás, para que bueno, pues iremos potenciando tanto el círculo de empresarios como el SCAP, y eso estamos trabajando aquí Juan Márquez y Antonio Sevilla, y están trabajando en ese tema. Miguel. Sí, yo quería hacerle una pregunta, porque me he acordado el otro día estuvimos firmando un acuerdo renovando el acuerdo que teníamos con las distintas policías de aquí de Torremolinos, de comercio seguro, y uno de los problemas que tienen es el aumento de población cuando llega el verano. Pasamos de 70 a 300.000 habitantes. Entonces ellos tenían un problema también de dotación, porque no podían abastecer la seguridad a tantas personas. En el 112 eso cómo lo soluciona, porque cuando hay 300.000 personas no tienen los mismos para servicios. El 061, el 112 es lo que engloba todos los servicios, ¿no? Sí. En el 061 o a nivel de la Junta de Andalucía, lo que es salud, suelen reforzar la asistencia. Inclusive algo muy importante, lo que suelen hacer en el verano, es el dispositivo player. Lo de suelen no lo has dicho muy fuerte. ¿Lo de? Lo de suelen no lo has dicho como muy Depende de los presupuestos. Nos ha dolido un poco eso de suelen. Depende mucho de los presupuestos, pero sí hay refuerzos. Sí, no nos cabe duda ninguno que sí se refuerza. Esa es la pregunta. Quizás no lo necesariamente. Esa es la pregunta que yo quería hacer, que entiendo que si es delicada no o sea, el tema técnico, la ambulancia, todo el equipamiento técnico que necesitáis, ¿es bueno? ¿Estáis bien dotados o hay recortes en eso? El mejor y completo. Tanto a nivel de ambulancias del 061, del dispositivo de los centros de salud, las ambulancias están equipadas al completo, con todo lo que hace falta. ¿Dónde tiene la base el 061? El 112 creo que está en el parque tecnológico. En el parque tecnológico está la base de coordinación. Y después hay varias bases del 061 en Marbella, San Pedro de Alcántara, en Welling, en el Hospital Civil, en el Hospital Clínico y en Vélez Málaga. Y el helicóptero. Quiere decir que la tenemos en otro bolígrafo. Tómate nota. Habrá que reivindicarlo. No reclamar, reivindicarlo. Bueno, pues ya creo que hemos dejado claras las pinceladas básicas de la atención y cómo debemos ponernos en contacto con el servicio de emergencia, qué información debemos facilitarle para que el servicio sea rápido y eficiente, y bueno, sin más. Y a través de eso, de transmitir la información indispensable, se le coordinará en cuanto al proceder, porque lo que decía él, el maletero, que tiene que hacer, se le guiará correctamente de forma telefónica, se le acompañará para que proceda de la manera más adecuada hasta el momento de llegada de la emergencia. Pero tú recomiendas que siempre es mejor llamar al 061. Por rapidez, sí, porque pueden llamar al 112, pero el 112 tiene varios servicios. Pero van a hacer un interrogatorio y ellos nos van a pasar el aviso a nosotros. O sea, doble interrogatorio. Además, de hecho, yo tengo una experiencia. Tengo un niño que se pierde conocimiento y tal cual, llamo al 112 y llegó a la policía antes que queda muy volante. Porque pasaron es así, que ellos mueven todo y te pueden pasar el coche de bomberos por carretera. Yo propongo que si es emergencia de salud, 061. Y desde el mismo 061 también. La verdad que yo eso tengo que decir, que en Francia eso trabaja porque todo a fines del tiempo. Pero hombre, que me están preguntando tal cosa, que yo ya todo esto lo dije. Sí, pero nosotros no, señor. A nosotros no nos ha dicho nada. Yo te digo que en París, por ejemplo, o en Francia en general, todo el tema de emergencia lo llevan los bomberos. No existe el 112 ni el 061, bueno, el 112 existe, pero el 112 es directamente a los bomberos. En la central de emergencia internacional. Y la ambulancia, el fuego y tal, son los bomberos. Sí, sí. O sea, y llega la ambulancia de los bomberos, pero en 3 minutos. En 3 minutos te llega en París. Yo tuve una malísima experiencia con mi esposa que se cayó por una escalera tal y cual, y en 3 minutos estaba allí. En 3 minutos estaba la ambulancia de bomberos. Y digo, bueno, pues los bomberos, ¿qué tienen que ver con esto? No, es que en Francia
son los que llevan el tema de emergencia. En otros sitios, el centro de coordinación, desde bomberos, policía, médico, guardia civil, todo lo demás, están en la misma mesa, en la misma central. Entonces eso es un 112 integrado. Entonces ese sí es el número correcto de la Bueno, pues tomemos nota y nos sigamos reivindicando esas cosas. Aquí no lo Pues tomemos nota y reivindiquemos eso, que haya una central general de ese tipo de emergencias y ya está. No, si la hay, es 112. Claro, pero si todo tiene que empezar a llamar a uno, al otro, al otro. Como ha dicho el señor Ubeda, le ha llegado a la policía antes que la ambulancia. 112 pasa el aviso y el que esté más libre que llega antes. Sí, pero vamos, un enfermo no lo puede meter en el coche de policía para llevarlo al hospital. Por eso ella recomienda que cuando es urgencia médica, 061. Bueno, no se ha quedado claro. Y 062 si le pegan a una dama. Agradecer a Gabriela su disposición para venir a hablarnos de estos temas. Quizás la invitemos en otra ocasión. Por supuesto. Tengamos más público.